Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar de la diabetes mellitus, que es una enfermedad muy común en nuestros días y lamentablemente hay cada vez más pacientes con esta patología debido a diversas causas, entre ellas la vida sedentaria, el sobrepeso, ¿sí? Y la mala alimentación y falta de ejercicio. Vamos a ver algunas definiciones. La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico, ¿sí? O sea, con el paso de los años, caracterizado por hiperglucemias con alteraciones del metabolismo, tanto de los carbohidratos como de las grasas y las proteínas, resultante de la disminución de la secreción y o acción de la insulina, ¿sí? Que es una hormona que secreta el páncreas. Su curso es progresivo, se acompaña de lesiones tanto microvasculares como macrovasculares. Dentro de las microvasculares vamos a tener lesiones en la retina, del ojo, en el riñón, en el glomérulo, ¿sí? Y en los nervios. Y a nivel macrovasculares, en cerebro, corazón y miembros inferiores. Los valores normales de glucemia se consideran entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Valores normales en sangre, o sea, séricos. Bien, vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Se estima que en el mundo el número total de personas que padecen diabetes, esto está contado en el 2015, se va a elevar de 415 millones que había en el 2015 a 642 millones en el 2040. ¿Sí? La diabetes constituye el tercer factor de riesgo de importancia como causa de muerte a nivel global y el octavo en relación con pérdida de años de vida, ¿sí? Ajustado por discapacidad. ¿Sí? O sea, personas que viven menos a causa de la morbimortalidad, ¿sí? Y viven menos discapacitados, siendo discapacitados. Se ha observado una mayor velocidad de crecimiento en regiones pobres, ¿sí? O de bajos recursos, de escasos recursos. Eh, o medianos también, dice, como América Latina, África, Sudeste Asiático y el oeste del Pacífico, donde la tasa de morbimortalidad, recordemos que morbimortalidad es la enfermedad y la muerte a causa de esa enfermedad, es más elevada y los recursos sanitarios disponibles son restringidos. El crecimiento de la diabetes mellitus tipo 2 se atribuye al aumento de una expectativa de vida mundial, ¿sí? Aumentó la expectativa de vida. Y a la adopción de hábitos no saludables como los que mencionaba al principio, que son la alimentación excesiva e inadecuada, como la comida chatarra, ¿sí? El sedentarismo. La diabetes mellitus tipo 2 constituye en la Argentina un problema de salud pública, ¿sí? De gran relevancia debido a su elevada morbimortalidad y la gran carga socioeconómica que tiene. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos una salud que es pública, es gratuita, ¿sí? Pero obviamente la pagamos entre todos los contribuyentes. La diabetes es responsable de casi el 50% de las amputaciones no traumáticas, ¿sí? De miembros inferiores. Una importante proporción también de los infartos agudos de miocardio son causa de la diabetes, los ACV y la enfermedad renal crónica terminal, constituyendo una de las principales causas también de ceguera en los adultos. El impacto socioeconómico negativo de la diabetes se debe a su prevalencia elevada y también a su muy frecuente asociación con otros factores de riesgo cardiovasculares, como son, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, la dislipemia, la hipertensión arterial, sumado también al pobre grado de control de la hiperglucemia. Una vez que ya tienen la hiperglucemia, ¿sí? Más estos factores o patologías asociadas, entonces hacen que el paciente sufra, por ejemplo, amputaciones, cegueras, termine en diálisis y demás. Por eso se refiere al impacto socioeconómico negativo, ¿sí? Bien, en nuestro país, que repito, tenemos una salud que es pública y gratuita, también tenemos salud privada, pero en el resto de los países, ¿sí? En la mayoría del resto de los países la salud no es pública y gratuita, sino que eh, se guían por seguros médicos o el que puede pagar sus prestaciones las paga y el que no, bueno, se arregla como puede, ¿sí? Esa es la triste realidad. Eh, Bien, esto es en cuanto a la epidemiología. Factores de riesgo.
para tener esta enfermedad son antecedentes familiares de diabetes, ¿sí? Padres, hermanos con diabetes, tener obesidad, ¿sí? Ejemplo, igual o mayor al 20% sobre el peso corporal deseable, o tener un índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. También influye en la raza del grupo étnico, se nota más en afroamericanos, latinoamericanos, nativos americanos, asiáticos o gente proveniente de islas del Pacífico. Edad igual o mayor a 45 años, es un factor de riesgo. Alteración de la glucosa en ayuno, ¿sí? O sea, tener la glucemia elevada en ayuno, o la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Que eso vamos a verlo después, que es una prueba que se realiza después de administrar 75 gramos de glucosa a una persona y volver a controlarla 2 horas después, ¿sí? Ahí se mide la tolerancia a la glucosa. Bien, entonces esas alteraciones son factores de riesgo también. También la hipertensión arterial es un factor de riesgo, ¿sí? Tener la TA igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio, concentraciones de lipoproteínas de alta densidad, HDL, igual o menor a 35 miligramos sobre decilitro, o de triglicéridos igual o mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Antecedentes de diabetes gestacional, ¿sí? O diabetes en el embarazo, o haber tenido un bebé de más de 4,5 kilogramos de peso. Son bebés macrosómicos, bebés grandes. La clasificación. Los criterios que actualmente se utilizan para clasificar se basan fundamentalmente en la causa, ¿sí? y las características fisiopatológicas, pero adicionalmente incluyen la posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona. Existen 4 tipos de diabetes que vamos a ver: diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes gestacional. Vamos a hablar un poquito de la fisiología. Fíjense cómo funciona nuestro organismo referido a los niveles de glucosa, ¿sí? Cuando tenemos un bajo nivel de glucosa en sangre, ¿sí? El páncreas se activa, secreta el glucagón, que es una hormona, ¿sí? Que la segregan las células alfa del páncreas. Las células beta segregan la insulina, ¿sí? Bien, entonces repito, tenemos un nivel bajo de glucosa, el páncreas segrega glucagón, el hígado descarga la glucosa que tenía almacenada, ¿sí? Y la envía al torrente sanguíneo para restablecer los niveles normales de glucosa. Cuando tenemos un nivel alto de glucosa en sangre, ¿sí? También el páncreas se activa, pero secretando las células beta del páncreas que producen insulina, ¿sí? Entonces, ante nivel alto hay mayor producción de insulina, las células toman la glucosa, ¿sí? De la sangre. La insulina, recordemos que se encarga de entrar a la célula y permitir que ingrese la glucosa dentro de la célula. Esto hace entonces que se retire la glucosa del intravascular y vaya a parar a la célula, restableciendo los niveles normales de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, ya sea con hipoglucemia o con hiperglucemia, ¿sí? Nuestro organismo a través del páncreas se encarga de mantener los niveles dentro de valores normales, ¿sí? Entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Bien, si hablamos de la fisiopatología, ¿sí? Hablamos del metabolismo de la insulina, del metabolismo de la glucosa. Fíjense acá en este cuadro, primeramente vamos a ver este. Tenemos un páncreas que secreta insulina, ¿sí? La insulina va a parar a los receptores insulínicos que están en la membrana celular, ¿sí? Estos receptores insulínicos ingresan a la célula, al citoplasma, ¿sí? Esto hace que se transformen, ¿sí? Vías por receptor las proteínas transportadoras de glucosa, ¿sí? Se transforma esto en GLUT4, ¿sí? Que es la que va a permitir, una vez que llega a la pared, permitir que la glucosa ingrese a la célula, ¿sí? Entonces ese es el recorrido de la insulina desde que sale del páncreas, ¿sí? Hasta que es utilizada por la célula
para transformarse en GLUT4 y que pueda ingresar la glucosa a la célula. Esa es la función principal de la insulina. ¿Sí? Vamos a ver acá en la fisiopatología, hablamos de la diabetes tipo 1 y hablamos de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces vemos acá, en la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina. ¿Sí? Fíjense, la insulina que produce acá comparado con esta, no hay o es escasa, ¿sí?, la producción de insulina. El receptor insulínico está ahí esperando, la insulina no llega. Si la insulina no llega, la GLUT4 no puede estar en la pared, ¿sí?, en la membrana, para que ingrese la glucosa a la célula. ¿Sí? En la diabetes tipo 2 tenemos producción de insulina, pero lo que no funcionan, ¿sí?, son los receptores insulínicos. Por lo tanto, tampoco la insulina va a ingresar a la célula, ¿sí?, y va a permitir que ingrese la glucosa a la célula. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a este gráfico. También es un gráfico similar, ¿sí?, pero completa al que vimos anteriormente. Tenemos un receptor de insulina en el medio extracelular, ¿sí?, los receptores insulínicos, que son estos que vemos acá, son estos que están acá. Ingresa la insulina, ¿sí?, a la célula vía postreceptor, ¿sí? Las proteínas acá son claves, las proteínas transportadoras de glucosa, la GLUT4, se traslada hacia la membrana celular, ¿sí?, esto es dentro del citoplasma, se traslada a la membrana celular a partir de vesículas intracelulares, ¿sí? Entonces aquí vemos a las GLUT4 que permiten el paso, ¿sí?, de la glucosa. Proteína transportadora de glucosa a través de la membrana, que es la GLUT4, ingresa la glucosa, ¿sí?, y se activa el metabolismo aquí dentro de la célula de la glucosa a través de varios procesos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la glucogenogénesis, o también llamada glucogénesis, ¿sí?, que aquí vamos a tener la producción de glucosa, ¿sí?, a través del glucógeno que tenemos dentro de las células, ¿sí? Entonces, la glucogénesis lo que hace es sintetizar la glucosa a través del glucógeno que hay dentro de la célula. También tenemos la glucólisis, ¿sí? En la glucólisis se produce la síntesis de la glucosa, ¿sí?, para producir directamente ATP o energía, ¿sí? Esto se transforma en piruvato, ¿sí?, que el piruvato después es el producto final de la glucólisis, el piruvato, ¿sí?, de la producción de energía. Y tenemos la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa, pero a partir de, no de carbohidratos, sino de otros elementos como son el lactato, ¿sí?, o los aminoácidos. Entonces produce energía, pero a partir de otros elementos que no son los carbohidratos. Bien, esto es en cuanto a la fisiopatología descrita brevemente, ¿sí? En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas se destruyen, por lo que se genera un estado de deficiencia absoluta de insulina, ¿sí? Esto también puede ser progresivo o puede ser agudo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas puede pasar, ¿sí? Se pueden ir destruyendo los islotes con el paso de los años, o puede ser a través de un proceso agudo, ¿sí?, o un proceso autoinmune, un proceso infeccioso. Este tipo de diabetes, la insulinoterapia es necesaria para vivir y en general se manifiesta en etapas tempranas de la vida y la pubertad, ¿sí? No obstante, puede ocurrir también a cualquier edad. Constituye el 10% de la población de pacientes diabéticos. El otro 90% son diabéticos, o casi 90%, diabéticos tipo 2. Hay una forma menos frecuente de presentación denominada diabetes autoinmune latente del adulto, ¿sí?, LADA, que inicialmente puede no requerir insulina y tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida adulta, ¿sí? Recordemos entonces, principalmente es en la niñez y pubertad, ¿sí?, pero el LADA se va a dar en adultos jóvenes, ¿sí? Bien, seguimos con la diabetes tipo 1. La etiología dijimos que es la destrucción
de las células beta, generalmente es autoinmune, ¿sí? Pero existen casos de diabetes tipo 1 de origen idiopático, o sea, de origen desconocido, donde la medición de los anticuerpos, que son todos estos que vamos a ver acá, da resultados negativos, ¿sí? Entonces, si la medición de anticuerpos da negativo, estamos hablando de una diabetes de origen idiopático. Para evaluar la autoinmunidad se utilizan anticuerpos tales como anti-GAT65, anticélula de islote, antitirosina fosfata y el anticuerpo ZNT8. ¿Sí? Estos son los anticuerpos que se miden para ver si estamos ante una diabetes autoinmune, ¿sí? Entonces se divide en dos formas, la tipo 1 en autoinmune o en idiopática. La diabetes tipo 2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que está afectado no es la producción de insulina, si bien con el paso de los años se puede dar, pero al principio no hablamos de falta de insulina o de producción de insulina, ¿sí? Sino de resistencia que se da porque los receptores, ¿sí?, no captan a la insulina, ¿sí? Se requiere también que exista una deficiencia en la producción, que puede no ser predominante, como dije anteriormente. Ambos fenómenos deben estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. Representan el 90% de la población de diabéticos. En la medida que la insulinoresistencia empeora, ¿sí?, o sea que la glucosa no es captada, la insulina no es captada por los receptores, por lo tanto la glucosa sigue en el torrente sanguíneo, el páncreas, para mantener la glucemia dentro de la normalidad, compensa aumentando la secreción de insulina, ¿sí? O sea, la glucosa no llega a la célula, ¿sí? Entonces le da la información al páncreas de que produzca mayor cantidad de insulina, pero el problema no está ahí, sino en los receptores, ¿sí? Con la evolución de la enfermedad, la capacidad secretora pancreática claudica, deteriorándose la homeostasis de la glucosa. Este tipo de diabetes se presenta principalmente en adultos, pero cada vez se observa con mayor frecuencia en niños y en adolescentes con sobrepeso y con obesidad y falta de ejercicio, agreguemos, ¿sí? La diabetes tipo 2 fisiopatológicamente va desde una insulinoresistencia predominante con insuficiencia relativa de insulina a predominantemente un defecto secretor de insulina con resistencia a la misma. Si bien la mayor parte de las personas con diabetes logra un control metabólico adecuado mediante adopción de estilos de vida saludables, que sería que practicar ejercicio con regularidad, ¿sí?, actividad física, un plan de alimentación adecuado, que dentro de todo es un plan bastante completo, el de los diabéticos, ¿sí? El secreto es comer poco, ¿sí?, pero 4 comidas diarias más 2 colaciones, que sería lo ideal. Antidiabéticos orales, durante el transcurso de la enfermedad un porcentaje variable de ellas pueden requerir insulina para lograr dicho control, ¿sí? Entonces la diabetes tipo 2, con el paso de los años podemos llegar a ser insulinorequirientes también. La diabetes tipo 2 o diabetes insulinoresistente también, el estómago convierte los hidratos de carbono en glucosa, ¿sí? La glucosa entra al torrente sanguíneo. Una vez que está en el intravascular, el páncreas produce suficiente insulina para transferir esa glucosa a las células, pero las células son resistentes a la presencia de insulina, ¿sí? No admiten la insulina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fallan? Los receptores insulínicos, ¿sí? El hígado también se resiste al efecto de la insulina. La glucosa no puede entrar a la célula, ¿sí?, porque recuerden que para que pueda entrar debe ingresar primero la insulina, ¿sí? Y eso permite el paso de la glucosa. Sigue incrementándose entonces la glucosa en la sangre, causando daños, ¿sí?, en forma crónica cuando es demasiado elevada. Otros tipos específicos de diabetes, ¿sí?, ya hablamos de diabetes tipo 1 y tipo 2, ahora hablamos de diabetes secundarias, ¿sí? Son secundarias a enfermedades primarias. Son causa comprobada o supuesta de diabetes, enfermedades pancreáticas, anormalidades hormonales, glucocorticoides, estrógenos, etc. ¿Sí? Estos pueden causar una diabetes secundaria. Y también hablamos de intolerancia a la glucosa, cuando tenemos cierta resistencia, ¿sí?, a la insulina. Una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, ¿sí?, y con niveles mayores a 140 miligramos de glucosa postprandial, ¿sí? Postprandial quiere decir después de haber ingerido glucosa,
¿sí? Después de haber ingerido alimentos también se llama postprandial, ¿sí? A las 2 horas después. Medidos a las 2 horas después de una toma de 75 gramos de glucosa por vía oral, pero sin llegar a 200, ¿sí? miligramos sobre decilitro. O sea, repito, en ayunas tenemos que tener entre 100 y 125, y después de administrar glucosa 75 gramos podemos tener entre 140 y 200 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Esto es intolerancia a la glucosa. Si ya pasamos de estos valores, mucho más, ya estaríamos hablando de una diabetes, ¿sí? Tipo 2. Bien, y esto es una prueba que ahora la vamos a ver al final, y les voy a explicar exactamente cómo se realiza. Diabetes gestacional es otro tipo de diabetes, alteración en la tolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable que comienza o es diagnosticada por primera vez en el embarazo en curso, ¿sí? Por eso se llama diabetes gestacional. La hiperglucemia se desarrolla durante el embarazo por la secreción de hormonas placentarias, las cuales causan resistencia a la insulina. La diabetes gestacional ocurre casi en el 18% de las mujeres embarazadas e incrementa el riesgo de alteraciones hipertensivas durante el embarazo, ¿sí? O sea, de preeclampsia. Las complicaciones que pueden haber son macrosomía, ¿sí? Estos son bebés grandes, recuerden que la mamá está constantemente hiperglucémica, ¿sí? O sea que ese bebé recibe un exceso de glucosa, ¿sí? Fíjense la comparación de un bebé normal que tiene promedio 3 kilos, ¿sí? Y un bebé macrosómico que tiene promedio 4 kilos, ¿sí? O un poco más. También puede haber distocia de hombros porque es un bebé grande para pasar por el canal vaginal. Mayores porcentajes de masa grasa fetal, ¿sí? Y mayor tasa de cesáreas por las complicaciones en el parto, ¿sí? Bien. Recuerden que una paciente embarazada y que se presenta una diabetes es un embarazo de riesgo, ¿sí? Manifestaciones clínicas de la diabetes dependen del nivel de hiperglucemia. Siempre van a depender del nivel de hiperglucemia. Las más frecuentes incluyen las 4P, que son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida leve de peso, ¿sí? La poliuria, que es el aumento del volumen de orina en 24 horas, y la polidipsia, ¿sí? Mayor sed, se presentan como resultado de una pérdida excesiva de líquidos asociado con diuresis osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener en sangre mayor cantidad de glucosa, nuestro sistema excretor, a través de nuestro sistema buffer, que es el riñón, trata de eliminar el exceso de glucosa, ¿sí? Entonces eso produce una diuresis osmótica. Eliminamos glucosa, pero a la vez arrastramos agua, ¿sí? Entonces aumenta el volumen de la orina, ¿sí? Por esa diuresis osmótica, y aparte, al eliminar tanta cantidad de agua, nos vamos a deshidratar un poco, lo que causa sed, ¿sí? Los pacientes también muestran polifagia, que es el incremento del apetito, y pérdida de peso, ¿sí? Lo que se ve más habitualmente son las tres primeras P, poliuria, polidipsia y polifagia, ¿sí? La pérdida de peso puede estar o no, ¿sí? Pero si es un periodo crónico en el que se dio, especialmente la diabetes tipo 2, ¿sí? También surge la pérdida de peso. Bien, la pérdida de peso y la polifagia resultan del estado catabólico inducido por la deficiencia de insulina, ¿sí? Y por el catabolismo de proteínas y grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula no puede obtener la glucosa, ¿sí? Porque no tiene la insulina, o no tiene los receptores que permitan que el GLUT4 haga ingresar a la glucosa a la célula, ¿sí? El organismo empieza a generar energía, a generar ATP de las grasas primeramente y después de las proteínas, ¿sí? De ahí empieza a consumir para poder obtener la energía, ya que no la obtiene de la glucosa. Manifestaciones clínicas, continuamos. Otros signos incluyen fatiga, debilidad, sequedad de la piel, lesiones tisulares, ¿sí? O heridas que tardan en sanar o en cicatrizar, y también infecciones recurrentes, ¿sí? Ya sea de piel o cistitis, ¿sí? Porque se modifica el pH de la vejiga con las hiperglucemias. En la diabetes mellitus tipo 1 también puede presentarse una pérdida repentina de peso
y trastornos gastrointestinales importantes como náuseas, vómitos, dolores abdominales tipo cólico, si es que se desarrolló cetoacidosis diabética, ¿sí? ¿Cuándo? La cetoacidosis diabética se da cuando nuestro organismo empieza a consumir o a degradar, mejor dicho, ¿sí?, las grasas, ya que no puede obtenerla de los carbohidratos, ¿sí? Cuando no puede obtener de glucosa, dijimos que empieza a degradar grasas y proteínas. Entonces esa degradación de las grasas y demás se forman cuerpos cetónicos, ¿sí? Al sintetizar las grasas se forman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ácidos. Cuando se acumulan en sangre producen lo que se llama la cetoacidosis diabética, ¿sí?, que es una forma de acidosis metabólica. Bien. Los criterios diagnósticos, ¿sí?, para saber si una persona es diabética o no. Primero, la clínica, síntomas diabéticos, más glucemia plasmática, o sea, en sangre, equivalente o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La medición se realiza a cualquier hora del día, ¿sí? Me tiene que dar mayor a 200 en cualquier hora del día, sin tomar en consideración el tiempo transcurrido de la última comida tampoco, ¿sí? O sea, no me importa si es preprandial, postprandial, ¿sí? No interesa. Uno toma la glucemia y si le da mayor a 200, así al azar, ya estaríamos... generalmente se hacen dos mediciones, ¿sí? Si de las dos mediciones me dieron mayor a 200, estaríamos hablando de algún tipo de diabetes. La glucosa plasmática en ayuno, igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Eso también me da la pauta de que estamos hablando de una diabetes. El ayuno se define como una nula ingesta calórica durante 8 horas. Mínimamente tenemos que tener 8 horas de no consumir absolutamente nada, ¿sí? La glucosa postcarga a las 2 horas, esta es la prueba de tolerancia a la glucosa que se llama, la que vimos anteriormente, ¿sí? Que los pacientes, si se encuentran de estos valores relativamente cercanos a estos valores, se habla de una intolerancia a la glucosa, pero si pasamos de estos valores, estamos hablando de una diabetes, ¿sí? Entonces, glucosa postcarga a las 2 horas equivalente o mayor a 200 miligramos, ¿sí?, en una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba debe efectuarse con uso de una carga de glucosa equivalente a 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en agua. Ahora les explico cómo es exactamente la prueba. Uno llega en ayunas al laboratorio, ¿sí?, se sienta, se relaja, descansa, se le toma la glucemia, ¿sí?, y esa glucemia, vamos al gráfico anterior, esa glucemia en ayunas debe estar entre 100 y 125. ¿Sí? Bien. Después se le da, después de tomar esa glucemia, que se mide en sangre, ¿sí?, en una muestra de laboratorio de sangre, se le da a tomar al paciente 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en agua, que eso se compra en la farmacia, ¿sí?, es un sobrecito de glucosa. El técnico de laboratorio se lo diluye en agua y se da a tomar esa glucosa. Se da a tomar esa glucosa, se deja reposar 2 horas, ¿sí? La persona no se puede ir a su casa y volver, ¿sí?, se tiene que quedar ahí en el laboratorio esas 2 horas, sentadito, haciendo reposo, y después viene el técnico de laboratorio y vuelve a medir, ¿sí?, vuelve a extraer sangre. Y eso, que es la glucosa postcarga, ¿sí?, que le dimos una carga de glucosa de 75 gramos, se mide a las 2 horas. Si da equivalente o mayor a 200, estaríamos hablando de una diabetes también, ¿sí? Si da entre 140 y 200 justo, estaríamos hablando de una intolerancia a la glucosa nada más, ¿sí? Bien. Y esta es la sigla de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, ¿sí?, esta es cuando hay exceso de glucosa en la sangre, ¿sí?, esa glucosa se adhiere a la hemoglobina, ¿sí? Entonces se puede medir esa hemoglobina glicosilada, ¿sí? Eso me da la pauta de que en los últimos 3 meses cómo estuvieron las glucemias del paciente. Si me da igual o mayor a 6,5, ¿sí?, quiere decir que esa persona estuvo mal con su control de la diabetes. O si yo le mido, le hago una prueba por ser paciente por primera vez,
de glucosa y demás, y aparte le pido la hemoglobina glicosilada y una edad mayor a 6,5, también estamos hablando de una diabetes. Aunque la hemoglobina glicosilada es una prueba diagnóstica que se da generalmente en pacientes que ya son diabéticos crónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es ver cómo estuvo su glucemia en esos últimos 3 meses, ¿sí? No es una prueba que se tome para un diagnóstico de diabetes o no, ¿sí? Pero sí para el control de la diabetes, ¿sí? Bien, se usa entonces como criterio diagnóstico para el control de la diabetes. Bien, tiene que dar, dijimos, igual o mayor a 6,5 en ausencia de hiperglucemia inequívoca, dice, ¿sí? O con descompensación metabólica aguda. Estos criterios deben confirmarse repitiendo las pruebas en un día diferente. No se recomienda esta determinación, la tercera determinación de sangre, ¿sí? Para el uso clínico sistemático, ¿sí? Solamente para el control. Bien, y aquí terminaríamos con la parte de las definiciones, ¿sí? Los conceptos de qué son cada una de las diabetes, los signos y síntomas y los criterios diagnósticos que se utilizan. También hablamos de la fisiología y de la fisiopatología, ¿sí? En el siguiente Power vamos a hablar sobre el tratamiento de los tipos de diabetes, ¿sí? Nada más.